Buenas tardes, mi nombre es Nancy Montes Rodríguez y voy a hablar acerca de los compiladores, intérpretes y el lenguaje ensamblador. En primer lugar tenemos a los compiladores. Estos son un programa que traduce todo el código fuente a código objeto. Son programas muy grandes que permiten la comprobación de errores. Algunos compiladores pueden traducir lenguaje de alto nivel a un lenguaje ensamblador intermedio, que luego se traduce a código máquina por un programa ensamblador. Otros compiladores generan código máquina directamente. Una vez obtenido el código objeto, el programa puede ejecutarse de forma independiente al código fuente. Aquí en la imagen podemos ver cómo está escrito un código en lenguaje C. Pasa por el compilador y tenemos el código objeto, que ya son los números binarios, que es la manera en que la máquina va a poder entenderlos y ejecutar el programa. Los compiladores, como parte importante de este proceso de traducción, el compilador informa a su usuario de presencia de errores en el programa. Por ejemplo, si hace falta algún punto o una coma, inmediatamente va a marcar el error. Igual si está una palabra reservada como while, la queremos ocupar como variable, también nos va a mandar esos errores. En la compilación hay dos partes, la de análisis y síntesis. El análisis divide el programa fuente en sus elementos componentes y crea una representación intermedia del programa fuente. Y la síntesis construye el programa objeto deseado a partir de la representación intermedia. Aquí en la imagen podemos ver que un lenguaje que ocupa el compilador es C++. La estructura de un compilador. Como tal, es un programa complejo que consta de una serie de pasos entrelazados y que como resultado convierte un programa en un lenguaje de alto nivel, en otro de bajo nivel, generalmente código máquina o lenguaje ensamblador. Aquí podemos ver la estructura, un poco de cómo entra el programa, que es en lenguaje C, y pasa por todas las fases, que son análisis léxico, sintáctico, semántico, generación de código intermedio, generación de código final, la optimización del código, y al final podemos ver ya en lenguaje ensamblador. Aquí explicamos un poco acerca de cada una de las fases. El análisis léxico recibe como entrada una secuencia de caracteres y produce una secuencia de tokens. Los tokens son caracteres relacionados entre sí. Los tokens pueden ser los identificadores, también separa lo que son los puntos, las comas. Confirma que los tokens estén bien construidos, si no, igualmente mandará un error. Después tenemos al análisis sintáctico. Determina si la secuencia de componentes léxicos sigue la sintaxis del lenguaje y obtiene la estructura jerárquica del programa en forma de árbol, donde los nodos son las construcciones de alto nivel de lenguaje. Enseguida tenemos el análisis semántico. Realiza las comprobaciones necesarias sobre el árbol sintáctico en la fase anterior para determinar el correcto significado del programa. Después tenemos la generación de código intermedio. Representa de una manera formalizada las operaciones a llevar a cabo en un lenguaje más cercano al de la máquina final, aunque no a una máquina concreta, sino a una máquina abstracta. Después, la generación de código final consiste en ir pasando las distintas instrucciones del código intermedio al lenguaje ensamblador de la máquina que se vaya a utilizar. Y finalmente la optimización consiste en la calibración del árbol sintáctico, donde ya no aparecen construcciones de alto nivel, generando un código mejorado, ya no estructurado, más fácil de traducir directamente al código ensamblador o a máquina. Este ya es el paso final, donde ya nos podrá mostrar el lenguaje primero en C y ya después en el de la máquina, que sería en un lenguaje binario. Ahora tenemos a los intérpretes. Este es un programa que traduce sentencia por sentencia del código fuente a bloques de código objeto. Cada vez que se traduce una sentencia del código fuente, su bloque de código objeto es ejecutado inmediatamente y el intérprete pasa a la siguiente sentencia del código fuente
y así irá pasando por cada línea, ejecutándola cada una. Aquí una desventaja es que tardará más tiempo en comparación de un compilador. Y aquí podemos ver los programas que son interpretados, como Java, que es uno de los más populares. En la ejecución del programa no puede realizarse de forma independiente al código fuente. En este caso, las fases de traducción y ejecución no pueden separarse, como en el caso de los compiladores, que están separados. Usando un intérprete, un solo archivo puede producir resultados iguales, incluso en sistemas sumamente diferentes, como puede ser en un Play, que estos videojuegos lo ocupan. Los programas interpretados suelen ser más lentos que los compilados debido a la necesidad de traducir el programa mientras se ejecuta, pero a cambio son más flexibles como entornos de programación y depuración. Algunos ejemplos de lenguajes que son normalmente interpretados en vez de compilados son los que tenemos aquí: Perl, PHP, Java, JavaScript, Python y C. Y aquí podemos ver cómo entran y cómo van saliendo después de pasar por el intérprete. Finalmente tenemos el lenguaje ensamblador. Es la representación simbólica de la codificación binaria de un computador. Es más próximo a los humanos que el lenguaje de máquina, ya que usa símbolos y no bytes. Los símbolos del lenguaje ensamblador dan nombres a tiras de bytes de aparición frecuente, como son los códigos de operación y los especificadores de registro. De esta manera las personas pueden leerlos y recordarlos. Aquí en el lenguaje ensamblador es, como lo dice, está más hecho para que las personas lo puedan entender. Ya no es en números binarios, pero tampoco es como tal un lenguaje en C que son más entendibles los identificadores. El lenguaje ensamblador consiste en un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Cada arquitectura de procesador tiene su propio lenguaje ensamblador, que usualmente es definida por el fabricante de hardware y está basada en mnemónicos que simbolizan los pasos de procesamiento, los registros del procesador, las posiciones de memoria y otras características del lenguaje. Esto quiere decir que cada máquina va a tener su lenguaje ensamblador, no es un lenguaje ensamblador para todas las máquinas. Un lenguaje ensamblador es, por lo tanto, específico de cierta arquitectura de computadora física o virtual. Esto está en contraste con la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel, que son idealmente portátiles. En este caso es para personas que trabajan en empresas dedicadas a servidores y todo eso, que piden una cosa en especial. Para esto es que lo pueden ocupar, porque es exclusivo para la máquina que lo pide. Aquí tenemos el ejemplo de mnemónicos, que son los que generalmente trabaja el lenguaje ensamblador. Aquí podemos ver MOV, por ejemplo, que se ocupa para transferir, exchange, que intercambia, in, entrada, out, salida, y las demás que se pueden ir ocupando para poder traducir un programa. Gracias.